En el mundo andino no existe lo que consideras o el bien o el mal, ni el castigo. Lo que existe es el desequilibrio. Cuando nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, nos enfermamos. ¿Qué es eso? ¿Castigo? Es que cada apu tenía una función o tiene una función. Hay algunos así como en las huaringas, las lagunas tienen funciones, ¿no? Hay algunas que son para divorcios, para que las parejas tengan hijos, otros para que ganen juicios, así, o sea, tienen sus funciones. Son espíritus que tienen sus tareas, por decir así. En la abuelita ayahuasca nosotros entramos hacia los mundos internos. Y con el abuelito Huachumita nosotros viajamos hacia lo externo. Por eso lo conocen como el San Pedro, como el que abre las llaves del cielo, algo así. Porque te permite ver hacia afuera. Tú puedes viajar hacia adentro. Bueno, llamémosle viaje, ¿no? Pero en realidad es cuando tu conciencia puede abrirse a diferentes dimensiones, pero hacia lo externo. Mucha gente justamente viene del extranjero aquí por el conocidísimo ya ritual de la ayahuasca. Sí, se ha perdido mucho respeto, bastante. Porque, mira, los turistas cuando llegan, vienen y dicen, oye, quiero hacerme una sesión de ayahuasca, de un día al otro. Tanto como el que va a participar o la que va a pensar en hacerlo, tiene que prepararse a conciencia. Tiene que tener todo un sentido y un propósito del por qué. Llegar a la medicina de la abuelita ayahuasca, porque es un espíritu, es como llegar al umbral de la muerte. Empezó febrero y bueno, el día de hoy en estos idas y vueltas de ciclos que se cierran, puertas que se abren, ¿qué tanta conexión tenemos con nuestros ancestros? Para eso el día de hoy ha venido con nosotros la gran Ketty Cóndor, guía turística oficial. Además, Ketty, bienvenida al Buen Librero. ¿Cómo estás? Gracias, Gianfranco. Es un honor para mí estar en tu programa. Y agradecerte la invitación y a todos los que se sumen más adelante a esta entrevista o este compartir, ¿no?, de experiencias que vamos a tener ahora. Cuando la gente un poco habla de turismo, habla de cómo nos ven desde afuera y la expectativa que tienen muchos turistas a la hora de llegar aquí al Perú. Por momentos pareciese que desde afuera nos valoran más que nosotros mismos en cuanto a nuestra conexión ancestral. ¿Te parece esto correcto o cómo lo has vivido tú? Sí, es así, tal cual, porque muchos turistas, extranjeros, inclusive nosotros propios cuando salimos del Perú, estamos en otros países, vemos con añoranza lo importante que es nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras costumbres, que son tan profundas, que tienen tanta raíz, y que en otros países también lo han vivido, pero en épocas muy distantes, y que por eso mismo vienen aquí a buscar esa experiencia de conexión, no solamente con la naturaleza, es con algo que todo ser humano tiene, ¿no? Ahora, dentro del imaginario tanto andino como el amazónico hay una profunda relación con la tierra. Creo que la relación con la tierra, con diferentes variantes, es enteramente humana, pero digamos aquí particularmente se vive de otra manera, ¿no? Sí, aquí nosotros, aunque digamos que no, son por creencias, ¿no? La gran mayoría siempre lo vive, lo sueña, lo siente así, ¿no? En detalles. Inclusive las personas cuando hacen una celebración tiran un poquito de cerveza al suelo y le están dando a la madre tierra, pero ellos están dejando un poquito a la tierra, pero no inconscientemente, dentro del inconsciente colectivo está esa relación que nosotros tenemos de reciprocidad con la tierra, con la madre, ¿no? Porque así lo vemos nosotros, ¿no? Los andinos al menos, ¿no? Cuéntame un poco a propósito de estas cuestiones que de pronto hemos normalizado, que están dentro de nuestra vida cotidiana y que tienen que ver justamente con nuestros ancestros. El otro día conversando justamente con un antropólogo llegamos a la conclusión siguiente, ¿no? De pronto, a lo largo de la historia republicana, al menos la más reciente, le hemos dado mucho más valor a lo escrito que a lo oral.
pero hay que recordar también, o sea, que los incas y muchas culturas precolombinas no tenían la escritura y preservaban justamente sus tradiciones a través de la oralidad. O sea, ¿qué tanto de esto ha quedado presente en el imaginario actual, ¿no? En la tradición oral, mayormente las personas acuden a las costumbres ancestrales, a las formas de visión de vida, porque lo convencional no te da respuestas. Lo que estamos viviendo en una sociedad actualmente en la que nosotros estamos en la ciudad, nos aleja de la sensibilidad. Y cuando nosotros volvemos a lo ancestral o al contacto con la naturaleza, queremos tener un orden. Y eso es lo que nos acerca nuevamente a lo anterior, a lo que pudo haber pasado y lo que se sigue dando, porque sigue vigente. Sigue vigente en las celebraciones, en la lengua, en las festividades, en las construcciones que nosotros tenemos. Pocos países tienen construcciones dentro de su ciudad y tenemos muchas zonas arqueológicas aquí en Lima. En los mismos artes, como nosotros, ¿no?, le decimos artesanía, pero está aquí, ¿no? O sea, hay muchos códigos dentro del simbolismo andino. Eso es lo que nos hace recordar eso que a veces perdemos, ¿no? Que a veces lo vemos muy lejano, pero está ahí, está latente. Simplemente nos falta tomar un poquito de atención. Por ejemplo, tú y yo, o sea, tenemos ancestros que provienen de Junín. Por ejemplo, hemos encontrado esa línea de conexión. Sí. ¿Qué relatos, por ejemplo, te contaron tus abuelos o tus padres y que tú tienes presentes al día de hoy? Más que relatos, yo recuerdo vivencias desde pequeña, que luego en la ciudad los traté de buscar nuevamente. O sea, esa conexión con lo que va más allá de lo que podría llamarse algo, como decíamos, ¿no?, lo mítico, ¿no? Algo que son historias relatadas para darle un sentido a ciertas situaciones, ¿no? Cuando era pequeña, que recuerdo a los 5 o 6 años, mi mamá tenía por costumbre ir a lavar ropa a las zonas más altas, ¿no?, buscando dónde venía la fuente de agua. Y llegábamos a las zonas bien altas, donde sentía que tocaba el cielo, ¿no? Y me sentía me sentía como parte de la naturaleza. Yo decía, no es que ahora, como vemos, la naturaleza es un medio y un recurso para aprovecharse, explotar y alterarla, sino que en ese espacio yo me sentía parte de la naturaleza. Me sentía parte del río, parte de la piedra, parte del viento. Miraba las nubes, como se formaban figuras, ¿no? Y ya alejándome un poco ya en los tiempos actuales, empiezo a encontrar que hay muchos relatos que nos dicen que las piedras hablan, por decir así, ¿no?, que el viento habla, que el río te canta. Y decía, pero ¿cómo puede ser posible? Pero cuando recuerdo ciertas situaciones de mi vida, me dan, o hasta inclusive sueños, me dan esas respuestas, como diciéndome, nunca hemos dejado de estar a tu lado, siempre hemos estado aquí. Claro, es algo tangible, pero al mismo tiempo no es tangible. Es decir, lo puedes ver, pero al mismo tiempo tienes que creer para poder generar una conexión con eso, ¿no? Merlín, que ya ha compartido programa contigo en Paradigma Cero, contaba una anécdota, por ejemplo, ¿no? Había una pariente de un amigo que provenía justamente de la sierra, y todos estaban preocupados porque la señora se paraba todos los días en la ventana y hablaba sola. Entonces dijeron, algún problema de esquizofrenia tendrá, está teniendo algún de repente inicio de demencia senil. La enviaron a muchos especialistas y ninguno daba pie con bola. Nadie sabía qué exactamente le pasaba a la señora. Hasta que ya, desesperados en una medida urgente, buscaron a un chamán, y este chamán agarró y le preguntó, ¿en qué dirección mira? Mira, ya, pues ella no está loca ni tiene un problema, simplemente está hablándole a su apu. Entonces está volviendo a su origen. No es que haya un problema de por medio, sino que los seres humanos tendemos a volver a volcar nuestra mirada hacia aquello que nos hace sentir bien o hacia aquello en lo que creemos, ¿no? Por ejemplo, esta conexión de los seres humanos con la tierra y con los cerros, o sea, que vienen a ser los apus, por ejemplo. ¿Cómo es que se da? ¿De dónde viene?
Los apus, mayormente a veces cuando le dices apu a una persona, mira el cerro, ¿no? Mira la montaña. Pero más que la montaña es el espíritu que habita la montaña, ¿no? El espíritu de un ancestro nuestro, de alguien, de una línea de la que nosotros somos todos parte, ¿no? Hablemos de hace miles de años atrás, cuando habían grupos pequeños, en comunidades pequeñas, que eran ayllus, ¿no? O ayllus que fueron creciendo, se convirtieron en naciones y después comunidades, ahora son regiones, ¿no? Estos grupos vivían y compartían sus vivencias a través de una persona que tenía un conocimiento mucho más entendido de la vida a través de la visión con la naturaleza, con las estrellas, con los sueños. Y esa persona, al dejar su parte física, su espíritu se adentra a la montaña. Y al adentrarse a la montaña, esta parte dentro de una dimensión. En esa dimensión no existe tiempo y espacio. Nosotros cuando miramos hacia ese punto y somos de alguna zona, ¿no? Venimos de alguna línea, ¿no? Por decir la mayoría somos parte de la zona andina. Hasta los mismos limeños tenemos una conexión muy fuerte con el Apu Pariajaja, ¿no? Nos acercamos nuevamente a esta conexión con este ancestro que habita la montaña a través de ciertas ritualidades, ceremonias o sueños donde él se va manifestando. Y mayormente pasa esto cuando las personas ya aprenden o están teniendo un cambio de conciencia un poco más sensible, ¿no? Y en las personas de más edad, más aún, o cuando te llega una enfermedad difícil, en la que estás en el umbral, donde vas a cambiar, ¿no? Vas a tener ese cambio físico, porque tu espíritu no muere, tu espíritu va a trascender, pero va a conectarse con algo que añora. Y es esa parte que se conecta, ¿no? ¿El Cerro San Cristóbal vendría a ser el gran Apu de Lima? No, Pariajaja es el Apu de Lima. El Pariajaja. Sí, es el Apu Roal, es el Apu mayor, ¿no? Y está escrito en los manuscritos de Huarochirí, es un relato importante, ¿no? Y que también nos acerca mucho a cómo es que nos relacionábamos desde Pachacamac, en la ruta de los peregrinos de Sausa a Pachacamac, que es una práctica que se hace todos los años. Venimos caminando con un hermano mío que es Felipe Chasqui Varela. Él hace todo el camino desde del norte de Argentina hasta Colombia. Él se hace el camino íntegramente, el Capañán. Entonces, en toda esa ruta también se va reconociendo esta conexión que todavía se puede tener con los apus, que no es necesariamente solo la montaña, sino todo lo que comprende este espacio, ¿no? Ahora, existe esta cuestión de que los seres humanos eventualmente pueden convertirse en un Apu porque todos provenimos de la Tierra finalmente. Va a depender del estado de conciencia de cada uno. Y ahora, cuando hablamos de Apu, San Cristóbal es importante, no es que sea menos, sino es que cada Apu tenía una función o tiene una función. Hay algunos así como en las huaringas, las lagunas tienen funciones, ¿no? Hay algunas que son para divorcios, para que las parejas tengan hijos, otros para que ganen juicios, así, o sea, tienen sus funciones, son espíritus que tienen sus tareas, por decir así, y que nosotros lo concebimos como seres que tienen, es la energía que se mueve, que cuando tú la vas a reconocer como energía, también te reconoce a ti. Pero no es que voy a ir y ya me va a reconocer, sino se tiene que hacer ciertas acciones, ¿no? Hay un conjunto de acciones que se hace para poder llegar a tener esa conexión. Igual con el Apu Usharu o Asharu, que es un nombre que se está tomando como referencia de algo más antiguo, desde lo que es ahora conocido como San Cristóbal, desde 1536, ¿no? Ahí es donde lo bautiza Francisco Pizarro con el nombre de San Cristóbal, ¿no? Pero tenía un nombre mucho más atrás, ¿no? Siempre, y además que sabemos que Lima es una Lima prehispánica, que tenemos muchos vestigios que nos dicen que aquí ha habido muchos habitantes antes de que se llamara la fundación de la hoy Lima, ¿no? Entonces, cada Apu ha tenido una función en el lugar en donde se encontraba con las personas que estaban, bueno, en los alrededores, ¿no? Ahora, nosotros tenemos un concepto de divinidad, al menos los que practican el catolicismo, al menos en el Antiguo Testamento, de castigo, ¿no? Como que la justicia viene a ser el castigo de este Dios que está vigilando y que de pronto puede amonestar alguno de tus actos que son indebidos. ¿Cuál es el sentido de justicia bajo el cual opera un Apu? No hay tanto como castigo.
Eso sí es una idea totalmente dentro de la religión católica, ¿no? O bueno, de cualquier religión, no solamente la católica. En el mundo andino no existe lo que consideras o el bien o el mal, ni el castigo. Lo que existe es el desequilibrio. El desequilibrio. Y es así tan sencillo como es. Cuando nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, nos enfermamos. ¿Qué es eso? ¿Castigo? Claro, es una consecuencia. Es una consecuencia. De tal manera que cuando alguien toma algo que no le corresponde porque no se lo ha ganado, siempre va a tener que tener una consecuencia. Hay un desequilibrio. Hay demasiada carga energética de algo que nosotros le llamamos, en el mundo andino le decimos Husha, y tienes energía pesada. Esa energía pesada hace que haya un desequilibrio tanto desde la parte física, que es el resultado de una acumulación de cosas. Puede ser desde la parte emocional, que es la base de todo, que son traumas, desde la parte espiritual, que viene a ser de algo que se viene desde pequeño, ¿no? Teniendo ciertas situaciones de la vida, y ahí es donde todo eso confluye en la parte energética, que da como resultado una parte física que pierde su centro. Y ahí viene el desequilibrio. O sea, ¿cuál es el concepto que se tiene entonces de la Tierra en sí misma? Es un sujeto más, o sea, dentro de la comunidad. Es un ser vivo. Es un ser vivo. Y nosotros somos parte y extensión de la Madre Tierra. No estamos mirándola desde afuera. Nosotros somos parte de ella y somos una parte diminuta, casi una pequeña existencia dentro de ella. De ahí que, por ejemplo, cuando hay algunas personas, esto me lo han contado sobre todo mineros, ¿no? O sea, o gente relacionada a eso, quienes han osado retar, por ejemplo, algún cerro y no darle el tributo que merece, no han sufrido, digamos, buenas consecuencias, sino que han sido eventualmente castigados. Y esta es una regla mayor. Hay muchísimo respeto hacia lo que viene a ser el pedirle permiso a un cerro para poder extraer mineral, ¿no? Y es una regla casi incomún, ¿no? O sea, ¿por qué ocurre esto, no? Es que es como una persona a la que tú vas a visitar y no pides permiso para entrar. Tal cual. Pero en este caso no necesariamente la vas a ver o lo vas a ver. Está ahí. Estás entrando a un espacio donde todo está durmiendo, está tranquilo, no hay nadie que le esté molestando, pero vas a ir a taladrar, vas a irle a sacar cosas, entonces tienes que darle algo, tienes que dejarle algo. Ahora va a depender de qué es lo que quiere. Por eso hay personas especializadas para entender lo que quiera recibir. No es que le vas a entregar y con eso queda todo, sino lo que quiere se le da. Lo que se puede manifestar, ¿cómo es que se hace? Justamente viene la lectura de las hojas de coca, o a veces los sueños, o a veces piden cosas que el que interpreta, en ese caso el oferente, es el que puede reconocer lo que se puede hacer, ¿no? Y si no, puede aparecer también el terrible Muki, ¿no? El Muki siempre está, es parte de, o sea, no solamente estamos hablando de un espíritu, en un espacio o en un lugar, no solamente vamos a sentir el espíritu del Apu, hay muchas cosas, hay un montón. Hay Mukis, hay duendes, hay sirenas, bueno, hay muchas cosas que se presentan. Y una experiencia que yo tuve, una de todas, que he tenido una muy fuerte, que fui sin ninguna idea de lo que iba a suceder. Simplemente fui porque tuve esta oportunidad de conocer unos maestros andinos en el Huancayo y que dijeron, vamos a visitar al Apu Huaytapallana. Yo soy de La Oroya, es cerca a Huancayo unas horas, y en toda mi vida, desde que había ya bastante adulta, no había llegado hasta el Apu Huaytapallana, pero sí había escuchado mucho de él, ¿no? Y llegué con el grupo de maestros y estuvimos 3 días en un retiro, escuchando las técnicas que ellos habían recolectado de sus abuelitas, de esos saberes que ellos habían preservado y siguen practicando, porque no es que alguien lo sepa todo, siempre estamos en constante experimentación. Y dijeron al tercer día,
vamos a visitar al Apu Huaytapallana, hay que agradecerle porque nos ha recibido, todo está bien, no ha habido lluvia, estamos tranquilos, ha pasado todo de lo mejor. Entonces, él nos ha recibido y hay que dejarle algo, ¿no? Entonces yo tan emocionada de ver al Apu Huaytapallana con los maestros, saber cómo son sus técnicas, sus metodologías, aparte de que ya había escuchado que cada uno hacía estos saberes en práctica, uno leía las flores, otro leía el maíz, otro hacía las chupas, otro hacía diferentes metodologías heredadas y me parecía sorprendente, todo eso parecía mágico. Entre ellos, no hablemos de chamanes porque cada uno tiene también sus términos, porque eso también es otro tema para hablar, ¿no? Estaban los yachas, estaban los unayas, los mirayas que son de la selva, estaban los yatiris, los caraguayas de Bolivia al sur, los pampamisa, alto misa también del Cusco, o sea, diferentes maestros con sus formas, ¿no? Entonces yo confiaba en que tantos maestros están aquí, va a haber una tremenda conexión, una visión, vamos a ver cosas más seguro de lo que a veces uno escucha en los relatos, ¿no? Entonces fui emocionada, a la mañana temprano, no encontré ni un maestro en el punto donde dijeron que nos íbamos a encontrar, pero sí había otro grupo de personas que eran pobladores del mismo lugar que estaban subiendo a Huaytapallana y yo me sumé a ellos, le dije, van a subir, creo que hay unos maestros que también van a subir y yo quiero ir adelantando al menos, pero quiero saber que quiero llegar. Llegué con ellos al lugar, el vigilante dijo, no van a pasar porque ustedes dejan mucha basura y realmente dejan mucha basura. En estos temas y he visto que hay un atentado a la naturaleza cuando hacen estos llamados pagos que no están bien dirigidos y eso sí me gustaría que tomen conciencia de todo lo que dejan a veces. Entonces yo también estoy de acuerdo de que no dejen cosas, ¿no? Como botellas, cosas así, porque eso no es agradecer a la Madre Tierra. Hay una idea mal concebida de eso también. Y él les dijo, no van a pasar porque dejan mucha basura, dejan muchas cosas, y ellos habían llevado costales. Y dijeron, nosotros hemos venido a limpiar, no hemos venido a dejar cosas. Ah, bueno, si es así, pueden ustedes tranquilamente, les voy a dar el permiso, pero a ciertas horas. Entonces nosotros empezamos a hacer el descenso en una zona de nieve, neblina, lluvia, o sea, un poquito de todo, y era bastante frío, un frío tremendo, 5.570 metros sobre el nivel del mar está Huaytapallana. Llegué con ellos, bajamos, hicimos un poco del permiso para cada uno de los espacios que estábamos bajando, y cuando me acerco a la laguna, porque ellos estaban cerca de una huanca es una piedra, un monolito donde se dejan, ahí se armaban las mesas. Ellos estaban limpiando, pero a la vez estaban armando sus mesas. Cuando en un momento me acerco a la laguna y yo dejo una coquita, un quinto de coca, que es lo que se deja, ¿no? Para sacar un poco de agua, yo pedí permiso, llevaba la botellita de agua para ver, a veces esas agüitas son para medicina, ¿no? Para nosotros preparar algunos preparados. Y se me presentó una abuelita, una viejita, bien ancianita, bien arrugadita, pues calculo pues tendría cerca de 90 años, porque estaba súper arrugadita su carita, vestida de negro y sin media, estaba solo con ojotas. Y yo estaba bien abrigada y yo estaba en frío, pero con el movimiento todavía sentía un poco de calor, pero esta abuelita estaba con los pies desnudos. Y yo dije, pues qué abuelita más valiente, ¿cómo puede soportar tanto frío? Y me miraba y me decía como quien dice, ¿qué haces acá, no? Y yo la miré y dije, abuelita, solamente voy a coger un poco de agua, no vaya a molestarse o algo así, ¿no? Y solamente con la mirada nos hablábamos, ¿no? Y ella como que me miró y desapareció cuando me agaché a colocar las hojas de coca y cuando me levanto ya no estaba. Y dije, qué abuelita, a lo mejor se ha metido entre las piedras. ¿Qué ha pasado con esa abuelita? Me quedé sorprendida porque la vi así, ¿no? Me acerqué al grupo y en el grupo no estaba la abuelita, entonces dije, ¿dónde se habrá ido? Terminaron de hacer las ofrendas, también habían llevado ofrenda. Me dijeron, ¿qué trajiste, hermanita? Yo le dije, he traído esto, ¿no? Un pancito, cositas, ¿no? Ya me dijeron, lo dejé y esperando alguna manifestación, ¿no? No había nada, no aparecía el cóndor, no aparecía ni un arco iris, ni nada. Dije, a lo mejor no son tanto como los maestros que conozco, quizás hagan algo, ¿no? De un momento a otro, el espacio se llenó de neblina espesa, de una neblina tan espesa que no veía ni mis manos. Wow. No,
no podía moverme. O sea, no, estaba como en esa habitación que una vez vi la película Lucy, donde se ve una habitación blanca tal cual. La vi después esa película, después de años, pero me hizo recordar ese momento. Ahí es donde escuché una voz que me dijo que me quedara porque ahí no va a haber frío, no va a haber miedo, no va a haber esas enfermedades que se ven, que yo voy a ser feliz ahí. Y dije, pero no he venido a quedarme, ni siquiera pensaba quedarme, ¿no? Y yo respondí también. Y me di cuenta que no estaba mi cuerpo ahí, estaba mi conciencia en un espacio distinto, porque no me veía mi cuerpo. Ahí es donde me di cuenta que mi conciencia había viajado a otro espacio, un paralelo. Y yo no estaba ni tomando nada, simplemente había ido como todo el mundo a caminar, como una especie de paseo, ¿no? Y después luego, cuando le dije no, pasaron otras voces más, que me decían lo mismo, pero era un conjunto de voces. Y les dije que no me podía quedar, porque tengo familia que me espera, porque tengo personas que me están buscando. Y en una tercera vez me dijeron. Pero esa tercera vez ya era una voz más femenina. Pero eran voces que eran lejanas y cercanas a la vez. Y le dije que no me puedo quedar contra mi voluntad. O sea, yo no podría ser feliz en un lugar donde estoy contra mi voluntad. Claro. Y no me pueden insistir. Y en ese momento fue cuando volví a verme a mi cuerpo, y el espacio empezó a despejarse la neblina. Se disipó la neblina, pero no podía mover mi cuerpo. Y era a las 2 de la tarde. Tenía como una especie de parálisis de sueño donde tú puedes verte a ti, pero no puedes moverte. Ahí entendí una parte también interesante de que hay muchas personas que hablan de las piedras que tienen formaciones humanas. Es que uno puede quedarse convertido en piedra porque no puedes moverte. Y el frío es tan intenso que puede llegar la noche y tú no puedes mover tu cuerpo. Podría decirse que es una de las formas en las que se puede entender de las formaciones a veces que se encuentran en las montañas que tienen forma humana, ¿no? Podría ser. Y tú dices, o sea, que estabas con un grupo de gente. Ellos, ¿qué es lo que te cuentan a propósito de en qué estado estabas? Sí, justo fue cuando yo empecé a hacer ese esfuerzo de salir del lugar, porque me daba miedo primeramente que no sabía la hora, solamente sé que había un poco de luz de día, o sea, ni idea de qué momento era. Dije que tengo intencioné, o sea, hice todo el esfuerzo de hacer que mi cuerpo me obedezca, ¿no? Y dije, tengo que moverme, tengo que salir de acá. Y cuando empecé a mover mis pies, primeramente mis dedos, mis manos, poco a poco empecé a tener ese control de mí. Empecé a caminar poco a poco como un bebé que empieza a caminar, y después empecé a tomar más fuerza, más velocidad, y llegué hacia el punto donde habíamos bajado, descendido, que estaba el carro esperando. Y veo a los demás del grupo buscándome. Me dijeron que yo me había perdido, que no me encontraban y por eso mismo no podían irse. Pero en ese camino, en la ruta, vi varias chicas desmayadas en la nieve. Estaban como borrachas, o estarían borrachas, pero estaban tiradas. Y les dije, estas chicas necesitan ayuda. Tienen ustedes, como eran bastantes chicos, ayudarlas, cargarlas, no sé, pero yo me fui al carro. Y al carro llegué y eran las 3 de la tarde. Me saqué la casaca, la exprimí y salió agua como si me hubieran metido al río o a la laguna. Y me saqué la casaca y el polo que tenía dentro. Solamente tenía eso, ¿no? Y la casaca era una abrigadora, pero aún así, ¿no? En ese momento... Estaba empapada. Llena de agua. Y en el momento que exprimo la casaca, una señora del grupo me dice, oye, tú estás bien mojada. Me dice, te vas a enfermar. Sí, le dije, pero no, mi ropa está en el hotel. Le dije, no, ya llegando me cambiaré. Y me acomodé en mi asiento y perdí la conciencia. De ahí no me acuerdo nada de nada hasta el día siguiente. Al día siguiente me desperté a las 10 de la mañana. Y no me desperté porque me desperté del sueño de que había dormido, sino me desperté porque dentro de mi sueño, en mi visión del sueño, vi a uno de los maestros del Cusco, a un alto misayo, que me dijeron luego que es alto misayo, que él volaba con su ponchito y solamente volaba su cabeza y su ponchito, así como esta bolsita, claro. Y su cabecita volando, lo vi. Y como era bien jovencito, la primera impresión para mí era como un niño, ¿no? Y dije,
me decía, hermana Ketty, despierta, despierta, hermana Ketty. Yo escuchaba su voz y lo veía volando con su ponchito. Y dije, ese joven lo he visto. Y ahí me desperté. Es como que me hubiera despertado él, ¿no? Y ahí cuando me despierto y empiezo a caminar, veo a los maestros durmiendo en el suelo, al pie de mi cama, y que las personas le habían pasado la voz a los maestros diciéndole que yo estaba en una situación bien difícil, porque me decían que yo no tenía conciencia de mí, no hablaba otro idioma, tenía mucha fuerza, era una persona incontrolable. Cuando me llevaron a los maestros, todos empezaron a hacer sus experimentos, como lo que ellos ya habían hablado dentro de la reunión, que decían que tenían experiencias, ahí pues se puso en práctica, ¿no? Conmigo. Y el único a quien pude reconocer a través de este sueño que me regresó a este punto, a este lugar, a esta presencia de este ahora, de esta realidad, fue este hermano que no, un alto misayo. Tremendo eso, o sea, tú cuentas esto y es como que parecería extraído pues de una historia pues de ciencia ficción o algo por el estilo, pero en realidad son cosas que pasan y creo que no eres la primera ni la última a la que le va a pasar algo como esto, ¿no? Cuando alguien cuenta este tipo de cosas, lo natural, y estoy seguro que mucha gente va a ser escéptica y va a decir, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Que lo inventado y demás. No es poca coincidencia que no sean pocos relatos los que hablan que a propósito de visitar determinados lugares, de pronto terminas estando en casi otra dimensión, ¿no? Sí, y eso, comprobé esa dimensión en ese momento de esa manera. La verdad, no fue, yo digo que hasta podría decirse que hasta morir es así, ¿no? De un momento a otro cambias de estado. Luego ya desde ese momento ya empecé a tener sueños, visiones más o menos algo así similares. Y ya con la medicina, con la abuelita ayahuasca, que también es una forma de poder entrar a esas conexiones, no es para todos, yo sé que no todos a veces están preparados para poder entender este mundo, ¿no? Es un mundo, justamente hablamos de entre la verdad y lo que es lo mítico, ¿no? Claro. Lo que podría ser una creencia, lo que podría ser una idea, pero está ahí, es parte de nuestra cultura, es parte de lo que somos, y también no solamente en la parte como de nuestra forma de vida, es eso, ¿no? Buscar un sentido para lo que hacemos, para lo que estamos viviendo, porque esas son las preguntas del ser humano, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? Claro. Y no es más que para qué, sino el por qué. El por qué. El por qué nosotros tenemos una existencia que necesariamente tendría que ser como la que estamos viviendo ahora, donde todo es como nos muestra, que en realidad no es eso lo que nosotros necesitamos para vivir, ¿no? Efectivamente, es como que hemos ido creando necesidades que en realidad no lo son, ¿no? Mucha gente justamente viene del extranjero aquí por el conocidísimo ya ritual de la ayahuasca, ¿no? Lo cual exige también una preparación y una dieta especial, ¿no? ¿Es realmente para todos el ayahuasca? ¿Se ha explotado demasiado la imagen del ritual y se le ha perdido, digamos, el respeto debido? ¿Qué opinión te mereces? En sí se ha perdido mucho respeto, bastante, porque mira, los turistas cuando llegan vienen y dicen, oye, quiero hacerme una sesión de ayahuasca de un día al otro. Y no, pues no se puede hacer una sesión de un día al otro. Tanto como la persona que lo realiza, tanto como el que va a participar o la que va a pensar en hacerlo, tiene que prepararse a conciencia. Tiene que tener todo un sentido y un propósito del por qué. Llegar a la medicina de la abuelita ayahuasca, porque es un espíritu, es como llegar al umbral de la muerte, porque es casi lo que significa, ¿no? ¿Y qué es el umbral de la muerte? Mucha gente dice que cuando llega al umbral de la muerte, encuentra el sentido del porqué de las cosas. Haces un análisis de tu vida, y eso es lo que hace la medicina. Pero para hacer eso tienes que prepararte. No es ligero, no es algo ligero. Tanto como el que lo da, porque todo es energía aquí.
tiene que prepararse igual. Por eso los maestros, realmente los maestros y maestras, no solamente se le atribuye a la parte masculina, también la parte femenina, la que hace mucha esa labor, se preparan desde los 5 años para hacer esta medicina. En la selva, los hermanos Unayas y los Merrayas, que así es como son sus nombres, ellos toman esta forma de vida, conocer las diferentes medicinas para diferentes enfermedades, todos a través de la visión de las plantas maestras, porque cada una de las plantas tiene un espíritu propio y también tiene sus guardianes. Y te preguntan por qué, qué es lo que necesitas. Hemos hablado hace un momento del desequilibrio de la vida. Nosotros tenemos excesos de cosas. Entonces tenemos que limpiar, depurar, sacar, ¿no? Saber clasificar y soltar cosas. Pero no vas a ir a pedir más, sino a alejar lo que realmente es lo que no necesitas. Por ejemplo, ¿cuál sería la preparación idónea para alguien que quiere entrar a hacerse un ritual de ayahuasca, por ejemplo? La primera de lo que se pide en una sesión es la dieta. La dieta es importante. No solamente porque quieres bajar de peso, sino porque tienes Pero de paso, ¿no? De ya para, sí, es como también que... ayuda mucho, pero el dietado quiere decir cuánta voluntad tienes para cambiar lo que necesitas cambiar. En el dietado te dice no tomar alimentos que tengan preservantes o que sean adulterados con químicos, o sea, lo más natural posible. Lo más natural posible, porque estamos viendo que ya los alimentos vienen muy procesados. Tú vas a poner un chisito en la esquina o que caiga un chisito, ni las cucarachitas se lo comen. Son más inteligentes. Acá los niños desde los 5 años le están dando cosas, envenenando su cuerpo. El evitar relaciones sexuales, porque hay un intercambio de energía terrible. En la relación sexual hay un intercambio de energía muy, muy fuerte, porque no solamente estás compartiendo con esta persona en su momento, sino estás compartiendo con todo lo que viene con esta persona. No solamente hablamos de enfermedades venéreas, sino todas sus cargas emocionales con las que viene. Por eso se evitan las relaciones sexuales. El dietado y la preparación en el estado mental. Hacer una introspección. ¿Qué es lo que está en mi vida mal? ¿O qué es lo que yo estoy haciendo mal? Porque hay que reconocer que nosotros a veces tenemos muchas situaciones, por decir, en el negocio, la pareja, o puedes tener muy bien tu trabajo, ¿no? Pero no es lo que te satisface, no es lo que te hace feliz. Te sientes solo, infeliz, incompleto. Entonces, ¿qué es lo que buscas entender? ¿Por qué te sientes así, vacío o vacía, insatisfecho? Eso tienes que pensarlo antes de tomar. Y una vez que vas a la ceremonia, hay un conjunto de procesos que se llevan dentro de una ceremonia. O sea, he visto mucha gente que dice, hacemos el ritual aquí en Lima. ¿Es igual hacerlo aquí que hacerlo en la selva? No es necesariamente en la selva. Se hacen en lugares mucho más tranquilos, ¿no? Menos contacto posible con la conciencia colectiva, porque hay mucha energía. Uno puede llegar a estar tomado, o sea, estás dentro de la medicina contigo y vas a sentir el olor de la enfermedad de la gente, hasta inclusive de la muerte. Sí se siente el olor de la muerte. Por eso muchos maestros que hacen ceremonias no están en Lima, porque se siente el olor de las enfermedades de las personas. Y como la medicina, en este caso la planta maestra, la abuelita ayahuasca, hablemos de así con su nombre, Unicubi, así es su nombre. Otros le dicen yagué, y mayormente la conocemos como ayahuasca. Es un espíritu de un espíritu femenino, ¿no? Te sensibiliza, ¿no? Te abre a ese mundo donde tú puedes entender muchas cosas dentro de lo que consideras que no tiene vida, ¿no? Todo tiene una forma. O sea, inclusive cuando una persona fallece, no sé si lo has visto o sentido, cuando queman sus cosas, las regalan, por más lavadas que estén dentro de su armario, se siente con un olor diferente al tercer día, porque su energía ha quedado todavía ahí, y cuando ya trascendió, su energía y su ropa, que queda con un olor, tiene un olor muy característico, ¿no? Especial o algo así. Entonces se tiene que hacer varias cositas para que se vaya el olor. Esa energía es la que se va sintiendo a través de la ceremonia. O sea, los sentidos se van
haciendo más sensibles. Entonces, la medicina te da eso, te sensibiliza más. Nosotros ahorita actualmente estamos cargados de cortisol, demasiado cortisol. ¿Qué es el cortisol? Nos pone en alerta, pero también nos lleva a extremos del miedo. Nosotros todos aquí en Lima olemos a miedo. Y el miedo es lo peor porque te paraliza. ¿Hay un límite de veces que alguien puede hacer este tipo de ritual o basta con una sola vez para realmente comprender y encontrarse a uno mismo? A veces hasta puedes comprenderte a ti mismo haciendo un autoanálisis, ¿no? Podemos parar un poco del ajetreo que tenemos del día a día, de todas las cosas que tenemos a veces nosotros mismos nos cargamos de muchas cosas, ¿no? Decimos sí, allá, yo, y todo lo queremos ya. Y porque la inmediatez también está en todo, ¿no? El tiempo también aquí. Pero si tú necesitas hacer una conexión con la medicina, como te digo, es un espacio más tranquilo, pausar un momento y hacer la sesión. No necesariamente necesitas, dependiendo, no todas las personas tenemos las mismas necesidades quizás, pero va a depender, ¿no? Cuando hay personas que tienen adicciones o tienen situaciones muy complicadas, ¿no? Podrían tomar varias veces, pero yo digo que hasta con una sola primera vez ya tu vida está cambiando. Por ejemplo, ¿qué diferencia podría haber entre la ayahuasca y el San Pedro, entre los rituales? En la abuelita ayahuasca nosotros entramos hacia los mundos internos y con el abuelito Huachumita nosotros viajamos hacia lo externo. Por eso lo conocen como el San Pedro, como el que abre las llaves del cielo, algo así, porque te permite ver hacia afuera. Tú puedes viajar hacia adentro, bueno, llamémosle viaje, ¿no? Pero en realidad es cuando tu conciencia puede abrirse a diferentes dimensiones, pero hacia lo externo. Claro, porque digamos, o sea, las dimensiones que conocemos son solamente algunas, ¿no? Pero hay dimensiones, o sea, que no podemos explicar, pero están. Sí, pero más práctico es hablar cuando hablamos de dimensiones del presente, pasado, futuro. ¿Ya? El futuro lo creas. El pasado está contigo, pero va a depender qué tanto quieres tenerlo. Puede haber sido un pasado para aprender cosas y dejar ir cosas. Y el presente es el que siempre está, ¿no? O puede ser la otra dimensión en la que tú estás parado mirando al frente, pero también puedes ver de costado, ¿no? La dimensión del que está a tu lado derecho, qué es lo que hace, ¿no? Cómo nos dimensionamos. Por eso se llama cosmovisión, ¿no? La cosmovisión nos permite ver no solamente el cosmos, sino todas las dimensiones de nuestro entorno, pero también viéndonos a nosotros mismos. Viéndonos a nosotros mismos, no mirando de nosotros hacia afuera. Porque si nosotros miramos de nosotros hacia afuera, miramos desde nuestra percepción, desde nuestras creencias, que también es parte de. Pero si nosotros aprendemos a mirar desde una dimensión externa hacia nosotros, aprendemos a entender lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Esa es otra forma de ver la dimensión. Claro, o sea, como que verlo únicamente desde tu lado es también un poco, hasta cierto punto, egoísta, ¿no? Sí. Claro, porque justamente a veces el desequilibrio viene porque uno mira desde lo que uno cree y no está percibiendo lo que está a su alrededor. Claro. Entonces ahí estamos hablando de otra forma de dimensión. Y justamente estos saberes ancestrales, la medicina, las mismas saberes que nuestros ancestros nos han dejado como técnicas, por decir así, ¿no? De respiración, de alimentación, de rituales, de ceremonias, ¿no? De ofrendas, de caminatas, ¿no? Porque ahora, inclusive yo lo que estoy haciendo ahora un poco más es caminatas a las montañas. Desde esta experiencia que tuve yo con el Apu, yo quise entender por qué me pasó eso. Y aprendí a entender con muchos maestros, justamente con los maestros queros del Cusco, con ellos tener esa relación más con el Apu de respeto, inclusive de acuerdos, para que estas cosas no sucedan, y si llegaran a suceder, tener límite para cierta conexión, ¿no? Cuando hacemos las caminatas. Lo que veo es como que van con una expectativa, buscan y quieren encontrar algo y no necesariamente. Creo que la voluntad de las personas para poder encontrar, o cuando vas muy desesperado por querer encontrar algo,
o exotizar esto como una experiencia, creo que también esta puede tomar la opción de desaparecer, ¿no? Porque no tanto ambición, ¿no? Exacto, justo eso. Esa es la palabra precisa. Cuando uno va a conectar con con este espacio sagrado, porque los espacios sagrados son portales, uno tiene que ir, o al menos tiene que estar bien claro con lo que siente que es necesario dejar. O sea, el corazón libre de condiciones. Cuando uno va con mucha ambición, solamente queriendo respuestas para ti, sin haber entendido que hay cosas que lo que tú haces repercute en tu entorno, repercute con tu familia, repercute con tu futuro, con tu pasado, con todo. Entonces, si no tienes claro eso, nunca vas a poder entender por qué estás yendo. Por eso son los peregrinajes. Aquí, al menos en el Perú, tenemos muchos, ¿no? Tenemos al Señor del Cautivo de Yabaca, que es una iglesia donde yo veo mucho dolor. De verdad, no es dentro de lo andino, pero es una forma. Pero el peregrinaje que más me encanta, que yo veo que es realmente de mucha entrega, es el que se hace al Apuco Yuriti o el Taita Chacuyuriti, que se hace en Cusco, ¿no? Y mayormente entre mayo o junio. Y es que no es que se va en estos peregrinajes a fechas que te da el calendario católico. Esta fecha de peregrinaje se da cuando marca el astro, la luna y las estrellas, cuando están en cierta posición. Tal cual cuando se hace el peregrinaje por la Cruz de Mayo, que es basada en el calendario festivo, que es el de la Chacana. Cuando nosotros vemos en nuestro hemisferio la cruz andina en el cielo equidistante, bien colocada, que marca un calendario justamente para la agricultura. Entonces nuestros ancestros nos dejaron esa forma de visión a través de las estrellas, de la luna, no necesariamente basado en una fecha determinada, que tenemos que hacer lo que otros nos han dado como forma, ¿no? Que en vez de sentirte libre, más consciente contigo, es a sufrir más, ¿no? Que no es el sentido del porqué. Tú también haces peregrinajes, o sea, cuéntale un poco a la gente dónde te pueden encontrar. Ahí está tu cámara, así. Gracias, más bien, gracias. Sí, me encanta compartir estas experiencias. No es para tener miedo, sino es para aprender a entender cosas que nosotros a veces en el día a día nos decimos, no, yo voy a ser feliz cuando tenga mi carro, mi casa, o cuando tenga tal cosa, pero no necesariamente tienes que buscar eso hasta llegar a veces hasta bien viejito, donde ya no tienes fuerzas para caminar, que es lo natural, y experimentarlo en el momento que sientas, ¿no? Y hay fechas que también nos han permitido, ¿no?, nuestros ancestros conocer las celebraciones que se hacen, ¿no?, como las festividades del calendario que se dan, como el Koyarraimi, Quillarraimi, más conocido que es el Inti Raymi en junio, que es el 21 de junio, pero bueno, ya se da el 24 por un tema un poco más de normativas de Estado. Luego tenemos el de 21 de diciembre, que es el Capac Raimi, ¿no?, que es el peregrinaje que se hace, la caminata a la Puparijaja, que también se hace en agosto. Ahora lo voy a hacer en agosto. En el mes de mayo, en Marcahuasi, estoy subiendo a Marcahuasi ahora nomás en abril. En marzo estoy subiendo a Arupa. La fiesta más bonita que me encanta es la de visitar a Pucoyuriti, ¿no?, que es la más bonita para mí, porque se mantiene todavía, dentro del sincretismo, todavía se encuentra y se puede ver y se puede percibir mucho de esa relación desde las ceremonias ancestrales con las personas que son propias del lugar, ¿no?, en el Cusco, ¿no?, con los maestros altomisas, los pampamisas, con la nación Quero, ¿no? Y luego también a los grandes apus que están en el Cusco, que son activos, ¿no?, activos porque siempre están constantemente conectados con las personas, los locales o los que vienen a visitar, en Ausangate, ¿no? En el mes de septiembre voy a estar subiendo para allá. Bueno, ya lo saben, para quienes estén interesados, a mí personalmente me ha dejado muchísima intriga este programa y espero que también a ustedes. Respetemos las creencias, toleremos y sobre todo aprendamos a reconocer en nuestros ancestros la sabiduría, que la sabiduría me parece que es transversal a todos los tiempos. Conmigo será hasta la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Ahí nos vemos. Chau, chau.